Más en lo que van entrando todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. El día de hoy tenemos una excelente conferencia en la que Innovatium nos estará presentando un tema importante e interesante, cómo aplicar prácticas de Kanban dentro de los marcos Scrum. Para ello tenemos a un invitado de Innovatium, Manuel Ibáñez, el cual es maestro en ciencias de la computación, cuenta con una especialidad en ingeniería de software y múltiples certificaciones, como Scrum, Safe, Scrum Master Certified, entre otros. Manuel también cuenta con amplios conocimientos en marcos de trabajo ágiles, proceso de liberación continua de software y escalación de marcos de trabajo ágiles. Tiene experiencia como instructor, brindando capacitación a equipos en temas de agilidad y también ha sido coach ágil. Nos indican que es un apasionado por la enseñanza y hacer crecer a los equipos, transmitir su conocimiento y el pensamiento ágil. Manuel, bienvenido. Y José, me comentaron que querías detallar más acerca de la experiencia del colaborador, ¿cierto? No te No, escuchamos, José Antonio. ajá, Sí, correcto. No te correcto, escucho. Rafa. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, Manuel tiene extraordinarias credenciales, pero también quiero decir que como ser humano es una persona extraordinaria al compartir todo lo que él sabe y una capacidad para análisis y investigación en los temas de la agilidad que nos ha apoyado a crecer a todos nosotros. Así que me da muchísimo gusto que esté él aquí para poder compartir precisamente esos conocimientos y nos gustaría que por favor aprovechemos la sesión con todas las preguntas que ustedes gusten. Sabemos que este es un tema importante porque por un lado se habla de Scrum, creo que todos aquí ya lo conocen, pero por otro lado se habla de Kanban y empezamos a tener como algunas diferencias. Y hoy Manuel, a través de todo lo que ha revisado y estudiado, nos va a platicar acerca de cómo podemos hacer que esto sume y pueda producir eso que anunciamos, ¿no? Una sinergia. Entonces, adelante Manuel. Gracias, Rafa, por el espacio y como siempre buscamos apoyar y crecer esta comunidad. Excelente equipo, pues comenzamos, ¿sale? La plática de hoy se llama Kanban y es más Scrum igual a sinergia. Y para poder entender esto tenemos que profundizar y entender qué es la sinergia. Bien, la sinergia es un término que utilizamos para describir que cuando dos entes individuales interactúan entre sí, su resultado es mayor a que ellos estuvieran de manera individual. Y esto se representa de esta forma, por ejemplo, de 1 más 1 igual a 3. ¿Por qué? Porque la sinergia entre estos dos nos da un valor aún mayor. Y la sinergia de la que vamos a hablar aquí es combinar el pensamiento Agile, representado por Scrum, y el pensamiento Lean, representado por Kanban. Entonces, primero vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos pensamientos. Por un lado, el pensamiento Lean se enfoca en eliminar todas aquellas tareas que no aportan valor a un proyecto, a un proceso y que normalmente nos generan lo que conocemos en Lean como desperdicios. Por otro lado, el pensamiento Agile busca entregas rápidas de máxima calidad para entregar un producto que sea es lo que el cliente espera. Por lo tanto, presenta muchos temas de interacción y retroalimentación con interacción con el cliente, donde vamos a ir alineando el cambio. Por mucho tiempo pudimos esperar que tal vez eran competencia incluso de que Kanban y Scrum se podría considerar como algo completamente opuesto, que hoy es que yo uso Scrum y tengo que usar Scrum y yo uso Kanban, pero la realidad es que son formas de pensar representados por Agile, por Lean, y que constantemente se están prestando prácticas entre ellos para mejorar. Si tuviera que resumir qué es lo que es
ser agile significa construir correctamente las cosas. Es decir, nuestro proceso a través de interacción y retroalimentación con el cliente nos va a llevar a construir correctamente las cosas. Y Lean, a través de mejorar el proceso, de identificar elementos que podemos eliminar, reducir esos desperdicios, nos ayuda a construir las cosas correctas. Si yo los viera de manera individual, esta sería una comparativa. Por ejemplo, en Scrum hablamos de un equipo 100% dedicado, pero en Kanban la capacidad del equipo se divide en función a las solicitudes que reciben. Es decir, no siempre está dedicado a un mismo tipo de proyecto, porque normalmente un equipo Kanban atiende diferentes solicitudes. La cadencia en Scrum está regulada a sprints y a los eventos que ocurren en este periodo de tiempo. En Kanban es continuo, sin embargo, se tienen que definir cadencias para que el equipo pueda tener estos puntos de retroalimentación. La entrega de valor en Scrum se da al final del sprint con la aprobación del Product Owner. Sin embargo, en Kanban la entrega es continua o sobre demanda. Los roles en Scrum, Product Owner, Scrum Master y Development. Los 3 roles clásicos. Kanban no maneja roles en sí. Sin embargo, conforme tu nivel de madurez en el equipo vaya subiendo, uno de tus integrantes va a tener que tomar ciertos roles específicos porque esa responsabilidad se tiene que integrar a tu proceso. Y claro, dentro de un equipo Kanban se incorpora lo que es un líder. Normalmente es una práctica muy común porque se necesita esa responsabilidad. En Scrum, nuestra métrica base es la velocidad, es decir, cuánto puede liberar el equipo o cuánto puede entregar el equipo cada sprint. Sin embargo, en Kanban manejamos lead time, que son los elementos que desde que entran al sistema hasta que salen, throughput, cuál es la tasa de esos elementos pasaron por el proceso y si podemos ir un poco más allá, la eficiencia de flujo, con qué facilidad recorrieron ese proceso. La filosofía del Kanban, por tanto, en Scrum es que durante el sprint no debe de haber cambios. Si llega un cambio, se va al Product Backlog, lo analizamos y entra en el siguiente sprint. Sin embargo, en Kanban el cambio puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Pareciera que son completamente opuestos, que están peleados, pero la realidad es que hay un nivel de crecimiento hacia una y otra. Y originalmente, y con la nueva versión del PMI, la versión 7, ya está más plasmado. Scrum se ha posicionado para proyectos adaptativos, proyectos iterativos incrementales, y Kanban se posicionó por proyectos de flujo. Sin embargo, conforme vamos creciendo, como vamos madurando como equipo, nos damos cuenta que hay algunas prácticas de Scrum que se nos vuelven insuficientes. Pero antes de profundizar más de lo que es Scrum y Kanban, queremos conocer qué es lo que saben ustedes. Y para esto, por favor, les pedimos que entren ya sea a través de su teléfono, escaneando el QR, o a través de la liga del Mentimeter, introduciendo ese código, por favor, porque vamos a explorar cómo está la participación de este coro, para conocer cómo es que estamos con el conocimiento de Scrum y de Kanban. ¿Sale? Ceci, ¿me ayudas a proyectar el Mentimeter? Sí, proyecto Manuel. Gracias. Dejo de proyectar. La primera opción que te les va a salir es, en una palabra, díganos en qué tipo de industria laboras. Y como podemos ver, ahí se te ponen algunos ejemplos, pero tú puedes profundizar o ampliar lo que ustedes digan.
vemos que tenemos software, que tenemos construcción, tenemos retail, TI, petroleras, información, seguridad, bancarias, telecomunicaciones. O sea, entre más se repita la palabra en el público, se va a hacer más grande. Podemos ver que las 3 más grandes, 4 más grandes, software, telecomunicaciones, TI, construcción y consultoría. Vemos también cómo salud empieza a crecer. Excelente equipo. Vamos a la siguiente, por favor, Ceci. Bien, ¿qué nivel de conocimiento consideras que tú tienes respecto a estos temas? Es decir, ¿el extremo es principiante o experto? Y incluso hay un nivel intermedio si eres practicante. Podemos ver entonces que Scrum estamos muy alineados prácticamente a hacer que lo conocemos, somos principiantes y yendo hacia practicantes, pero de Kanban todavía somos un poco menos alineados, pero aún así hay una buena cantidad de conocimiento relacionado a Kanban. Perfecto. Excelente equipo. Vamos a la que sigue, por favor. Bien, queremos profundizar un poco. ¿Tienes alguna certificación? Y aquí las opciones son no, no tengo. Sí, solamente tengo Scrum. Sí, solamente tengo Kanban. Sí, tengo ambas. O sí, además tengo escalados. Bien, podemos ver que hay gente que no tiene ninguna certificación, pero al menos conocen el tema. Hay mucha gente que está certificada en Scrum. Y sin embargo, Kanban, de manera individual, queda un poco desapercibido, ¿sale? Y podemos ver que también tenemos gente que conoce de Safe y ahí tenemos a alguien que sabe Kanban y Scrum. Excelente. Última, por favor, Ceci. Bien, equipo. ¿En qué les gustaría certificarse este año? ¿Sí? Aquí ahorita vamos a ver cómo Scrum se conecta con las prácticas de Kanban, pero a su vez vamos a hablar de qué es lo que va más allá como equipo. Bien, vemos que hay mucho interés por ser Scrum Master, sin duda es muy importante, pero vemos también cómo el interés por Kanban System Design empieza a crecer, por System Improvement, que es la continuación de Kanban System Design, Leading Safe, que nos da las bases de la agilidad en escalado, y de Product Owner. Excelente equipo, muy bien. Perfecto. Bien, entonces voy a volver a compartir, Ceci. Gracias. ¿Me confirman si ya ven mi pantalla? Ah, me faltó este botón. Listo. Ahora sí ya. Perfecto. Excelente equipo. Bien, como pudimos ver, conocemos bastante bien de Scrum, sabemos lo que implica, así que esto va a ser muy rápido. Conocemos cómo es el marco de Scrum, sabemos que involucra a los 3 roles, que estamos limitados a un sprint y que cada sprint se va a llevar esta retroalimentación de una manera constante y que tenemos unas ceremonias que tenemos que cumplir y que es un marco iterativo incremental. ¿Sale? Que el Scrum Master da todo su coaching y da todo su apoyo para que el equipo no tenga impedimentos, el equipo pueda desarrollar el entregable y el Product Owner lo valida y lo entrega. Perfecto. Bien. Tal vez muchos de ustedes hayan escuchado hablar entonces de el término Scrumban, ¿sí? Oye, Manuel, yo he escuchado que existe algo llamado Scrumban y que es la combinación de Scrum y Kanban, y yo pensé que de eso íbamos a hablar hoy. Bien, vamos a primero hacer una aclaración de dónde surge Scrumban y qué es lo que significa. Scrumban se remonta al principio de los 2000 y aquí un consultor llamado Cory Latz comenzó a experimentar en llevar prácticas de Scrum y Kanban a un mismo equipo. Y ahorita vamos a profundizar un poco más de qué fue lo que ocurrió.
Todo este conocimiento que obtuvo en esto lo planteó en su libro de Scrumban, ensayos de Kanban System para el desarrollo de software Lean. Y ahí es donde se estableció, se inventó lo que es Scrumban, como un híbrido entre Scrum y Kanban para mejorar la eficiencia. Pero ¿por qué surgió esta necesidad? ¿Por qué era necesario este término de Scrumban? Conforme Kanban se empezó a volver popular y el pensamiento Lean se volvió más extendido entre todas las industrias, Scrumban fue desarrollado como un intento para facilitar a que los equipos que ya saben Scrum comenzaran a utilizar y explorar conceptos entre Lean y Kanban. Ojo, muy importante, Scrumban se diseña originalmente como forma de hacer la transición de Scrum y Kanban. Y ahorita vamos a ver, cuando lleguemos a los niveles de madurez, qué es lo que ocurre si nos quedamos solamente con Scrum. Y es lo mismo que pasa si nos quedamos solamente con Scrumban. Aquí hablamos de que Scrum y Scrumban se enfocan a un equipo, lo cual no lo vuelve escalable. Manuel, Ajá. creo que no se alcanzó a escuchar la transición, como la dijiste, es una transición de los que ya estaban en Scrum hacia Kanban, ¿correcto? Correcto. Sí, Bien, Scrumban surge como ese esfuerzo para que tú ya eres experto en Scrum, entonces quieres dar el paso a Kanban. ¿Por qué? Porque Scrum ya se me volvió insuficiente para lo que necesito. Y cuando surgió esta necesidad, ¿cómo te explico qué es lo que requiere Kanban? Porque ya vimos la comparativa al inicio. Me estás hablando de una entrega continua, pero yo estoy trabajando en sprints. Me estás hablando de que ya no voy a tener roles, pero yo ya tengo estos roles. Así que hacer ese cambio de golpe era muy complicado y así surge Scrumban. Sin embargo, y es muy importante recordar, esto solamente es transitorio. No es un objetivo de ninguna organización quedarte solamente con Scrumban. Y lo vamos a ver como uno de los mayores problemas que hay, que es quedarte con lo que ya sabes y que tu equipo no crezca. Para esto, vamos a hablar de justamente el caso que da pie a que se cree Scrumban. El caso de POSIT Science, que es un caso que reporta la Kanban University. Y rápidamente vamos a dar el contexto de este caso. Este caso se refiere al doctor Michael Marzenich, un neurocientífico cuya investigación lo llevó a la plasticidad cerebral, la neuroplasticidad. Él decía en su investigación, sus 40 años de investigación, que el cerebro es flexible, el cerebro es cambiante y su adaptabilidad y plasticidad nunca se desaparece. Su investigación es clave en la neurociencia porque demuestra que las neuronas no dejan de regenerarse, lo hacen en un momento muy, muy lento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro deja de desafiarse, ¿sí? El cerebro siempre está aprendiendo algo nuevo y lo vemos muy fácilmente con niños. Los niños siempre están aprendiendo y aprenden las cosas muy rápido porque no es nuevo todo para ellos. Sin embargo, conforme vamos creciendo y nos volvemos adultos y caemos en la zona de confort, dejamos de desafiar a nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro se deja de practicar, deja de desafiarse. Lo que hace el doctor Mike nos dice, ¿cómo mantienes este cerebro conectado para reducir el riesgo de Alzheimer? Tienes que mantenerlo desafiado. Ojo, no activo, porque una persona que es experta en su área siempre lo va a mantener activo, pero eso no es suficiente. Tienes que darle desafíos, es decir, cosas a las que tu cerebro no está acostumbrado. ¿Qué puede ser? Bueno, aprendizaje continuo, aprender un nuevo idioma, aprender un nuevo instrumento. Y él lo que propone es, vamos a hacer aeróbicos cerebrales. Y él crea esta organización llamada POSIT Science para justamente crear juegos, seguimientos para toda esta gimnasia cerebral. ¿Cómo es la
estructura de POSIT Science, tienes 3 áreas muy identificadas, tus científicos, neurocientíficos, expertos con doctorados que hacen la investigación, los desarrolladores que producen el juego y negocio que lleva el producto al mercado. ¿Sale? Cuando empiezan a trabajar, trabajan de una forma muy tradicional y eso los lleva a inevitables problemas. No se realizaba una entrega lo suficientemente rápida y se dieron cuenta que la industria de los juegos es extremadamente exigente y rápida. Deben ser liberaciones muy veloces. Así que cambian al modelo de Scrum. Y ojo, Scrum funciona, les reduce la sobrecarga, les presenta una forma nueva de trabajar a las cuales pueden migrar, pueden cambiar para atender las nuevas necesidades. ¿Qué pasó cuando implementaron Scrum? Incrementó la transparencia, incrementó la predictibilidad y la honestidad de los desarrolladores. ¿Y qué se disminuyó? El miedo al fracaso y el retrabajo. Scrum estaba funcionando. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo Scrum se volvió insuficiente? Scrum está diseñado para trabajar junto a ti, junto a tu contexto. Tu trabajo como Scrum Master es crear ese contexto para que Scrum trabaje para ti. Así que, y en la guía Scrum está marcado de que Scrum está intencionalmente insuficiente porque tú tienes que llenar esas insuficiencias con tu contexto. ¿Qué pasó? ¿Qué empezó a pasar después del primer año? Los desarrolladores tenían otras actividades. Daban soporte, daban participación en pruebas, trabajaban en conjunto con otras clínicas. Me voy a regresar tantito. ¿Qué cambios ellos hicieron en Scrum de acuerdo a su contexto? El sprint tenía que ser de 3 semanas porque los estudios clínicos forzosamente requerían una semana adicional de pruebas. Y los entregables requerían estas pruebas que eran completamente humanas y no podían ser automatizadas porque se tenían que analizar humanamente. Bien, volvemos. Entonces, los desarrolladores participaban en estas pruebas clínicas, participaban con otras clínicas en sus investigaciones para poder conseguir gente para hacer las pruebas y probar los productos, lo cual nos trajo la consecuencia de que desarrolladores y tester estaban desgastados, exhaustos, el burnout. Los sprints constantemente eran interrumpidos por trabajo urgente. Es decir, había exceso de bloqueos y ya no trabajábamos en nada porque todo se volvía más urgente y estábamos esperando al siguiente bomberazo. El sprint planning se volvió abrumador. Planeabas cada 3 semanas, no era suficiente. Existían 800 elementos en el backlog y el equipo solamente podía atender 40 elementos por sprint y esto seguía creciendo. La planning duraba demasiado. Participaban siempre 7 grupos de stakeholders, cada uno con 2 representantes, con desarrolladores, con facilitadores y expertos clínicos. Era demasiado para 3 semanas. Se empezó a dar una condición llamada como calentamiento global. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas empiezan a calentar poco a poco, pero lo suficientemente lento para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Qué fue lo que pasó? El ambiente era muy complejo y había mucho urgente. Había presión por parte del negocio para que el producto fuera exitoso. El negocio se volvió reaccionario a lo que genera ingresos, es decir, cambiaba su prioridad a lo siguiente que pudiera generar ganancias. Por lo tanto, los entregables se volvían más tardados en entregar, lo cual eso los volvía impredecibles. Esto a su vez generó un ambiente de desconfianza que se percibía, que hacía que la gente pensara que los desarrolladores eran flojos e irresponsables, que no querían hacer su trabajo. Ojo, y esto es bien importante, la gente tiene doctorados, la gente era desarrolladores expertos, están acostumbrados a trabajar bajo esta presión y los temas eran muy complejos. No es un tema de falta de compromiso. Era realmente que el ambiente era muy complejo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué Scrum sí funcionó y ahorita ya no está funcionando?
Y constantemente escuchamos la frase cuando Scrum se nos vuelve insuficiente. Me siento sobrecargado, estresado, el caos alrededor es mucho, todo el mundo tiene que cambiar para que pueda facilitar mi trabajo sin interrupciones y de alta calidad. ¿Qué pasó antes en ese primer año? El ambiente no era lo suficientemente complejo ni caótico. Pero ahora, como ya empezaste a dar buenos resultados, ¿qué pasó? Empezamos a aceptar múltiples proyectos, de los cuales todos son urgentes, porque todos en cualquier momento podrían generar la siguiente ganancia. Antes, el enfoque era de un solo producto, el que funcionara. Sin embargo, ¿qué pasó? La urgencia de que el siguiente producto que generara ganancias era lo que nos impulsaba. Además de que antes teníamos el capital de los inversionistas. Ahora ese capital ya se acabó. Ya no tienes el respaldo de los inversionistas. Tienes que producir resultados ya. Por eso el negocio se volvió reactivo, buscando el siguiente el gran generador de ingresos. La escala de necesidades antes era un solo producto para un solo tipo de clientes. Conforme empezaron a conseguir nuevas clínicas, nuevas relaciones, las oportunidades de negocio se fueron al cielo. Nuevos inversionistas, nuevas oportunidades de negocio, pero también nuevas necesidades que cumplir. Y tal vez la más importante y la que nos pasa seguido a todos, entramos a una zona de confort. Exceso de pragmatismo y conformismo. Es decir, lo que sea más sencillo es lo que vamos a hacer y no nos vamos a desafiar. Si constantemente estamos escuchando el pensamiento de si hubiera, nos está limitando las oportunidades. Si hubiera tenido más capital de los inversionistas, si hubiera tenido las oportunidades de negocio, si hubiera tenido más tiempo para entregarlo, si me hubieras avisado con tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué prácticas de Kanban incorporaron? Bien, si se dan cuenta, ¿qué fue lo que ocurrió en ese año cuando ellos empezaron a implementar Kanban? Ojo, implementaron Kanban a nivel flujo, sin embargo, los equipos mantuvieron su trabajo en Scrum. ¿Qué ocurrió? Bien, primero cambiaron las iteraciones. Lo cambiaron a entregas por flujo y por solicitudes de acuerdos de servicio. Ya el planning se cambió por feature y a partir de ahí se cambiaron ciertas prácticas que vamos a conocer en este momento. Pero entonces tenemos que saber qué es Kanban, qué nos ofrece Kanban. Ya vimos que Scrum se enfoca al equipo, nos da prácticas para el equipo, nos da ciertos resultados para nivel equipo, pero hay un punto donde eso nos va a limitar. Y ahí es donde entra esta potencialización a través de Kanban. El método Kanban, que fue creado por David Anderson, que tiene fundamentos en teoría de restricciones, pensamiento Lean, la agilidad y la calidad moderna. A través de esto, toda su información se difunde a través de la Kanban University. Y ojo, aquí hay una información importante que es Kanban a su vez va evolucionando y nos presentan su modelo de madurez de Kanban, que es el que vamos a hablar más adelante. Si ahorita yo tuviera que resumir Kanban, es un método para gestionar el trabajo del conocimiento. ¿Cómo? Con principios y prácticas. Y vamos a hablar de esas prácticas para que nos ayuden a gestionar y mejorar el trabajo. A través de tableros Kanban que nos ayudan a visualizar el trabajo y un sistema Kanban que nos ayuda a controlar ese trabajo en progreso. ¿Cuáles son esas prácticas generales? Visualizamos lo que se está haciendo, hacemos políticas, es decir, tú no puedes mover de un elemento, de una columna del tablero a la que sigue si no cumples ciertos requisitos. O no puedes entrar al tablero si no cumples estos requisitos. O no puedes salir del tablero si no cumples estos requisitos. Esas son las políticas. Y a nivel Scrum ya conocemos algunas. Definition of done, definition of ready. Visualización también lo conocemos. Utilizamos un tablero. Práctica general, limitar el trabajo en progreso. Kanban nos habla de la capacidad que podamos hacer como equipo.
tenemos que conocer esa capacidad para saber qué tanto podemos hacer. Nos habla de prácticas para gestionar el flujo de trabajo. Nos habla de implementar ciertos ciclos de retroalimentación para poder conocer y poder mejorar el ciclo, mejorar nuestro proceso y, claro, identificar formas de mejora. Aquí es donde entra este modelo de madurez de Kanban, que está plasmado a través de diferentes niveles de madurez y cada nivel de madurez representa un valor y que a su vez trae un conjunto de prácticas. Y en esta plática solamente vamos a hablar de unas prácticas muy puntuales como ejemplo. Si yo tuviera que poner los niveles de madurez, ojo, que son 6, en total son 7, pero empezamos desde el 0, así que son del 0 al 6. El 0 es conocido como el nivel individual, ¿sí? Tú trabajas con lo que tú tienes. El 1 es el nivel de equipo. Tú ya compartes tu conocimiento con el equipo. Y el 2 es un nivel enfocado al flujo, es decir, aquí empiezas a involucrar a otros equipos o a todos los que participen en la entrega. Los niveles 3 y 4, en el nivel 3 ya integras al cliente y en el 4 buscas prevenir el riesgo. Pero voy a ejemplificar esto con unos tableros. Esto sería un tablero de nivel 0, un tablero individual. Yo llevo mi propio tablero Kanban, llevo como mi propio por hacer en progreso y terminado, y yo tengo mi autorreflexión, y estas son prácticas de nivel 0. Pero ¿qué pasa cuando doy el salto al nivel 1? Ya en nivel 1, el equipo comparte el tablero. En nivel 1 ya todos estamos aquí metidos, ya tenemos nuestros entregables, todos participamos y tenemos nuestras reuniones y tenemos un backlog, tenemos un backlog y vamos avanzando. Este nivel 1 es un tablero Scrum. ¿Por qué? Porque está limitado a la visión de un nivel equipo. ¿Qué pasa en el siguiente nivel? En el siguiente nivel ya incluimos un flujo upstream, que es todas las ideas, todo lo que está ahí antes de que entre a un punto de compromiso y el equipo lo desarrolle. Esto que está aquí podríamos ser el equivalente al Product Backlog, porque aquí van a salir todas estas situaciones o todas las solicitudes para que el equipo pueda desarrollarlo. ¿Recuerdas que te dije que Kanban iba a necesitar ciertos roles específicos que se iban a hacer parte de uno de los miembros del equipo? Aquí surge uno de estos, a nivel 2, el Flow Manager. Es decir, el encargado que revisa desde que algo que entra al flujo avance sin problema y pueda salir. Aquí ya todos estamos participando, ya hacemos visible trabajo bloqueado. Seguimos teniendo las reuniones que parecieran las mismas del equipo, pero ojo, ahora están enfocadas a todo el flujo, desde que entra la solicitud hasta que sale. Entonces ya nuestro vocabulario se amplía a lo que involucra al flujo. Por lo tanto, va a haber métricas que nos van a ayudar a hacer la medición y a medir lo que estamos haciendo y entregando. Este es un ejemplo muy rápido de todas las prácticas que hay a nivel 2. Y solamente esto, no quiero que veas las prácticas, pero quiero que veas la forma. En el Kanban Maturity Model nos plantean dos secciones por nivel, un nivel de transición y un nivel de consolidado. Es decir, tú estás haciendo el cambio de un nivel al que sigue, así que empiezas con estas prácticas de transición. Pero cuando ya estés consolidado, quiere decir que ahora ya tienes estas prácticas bien dominadas. Y podemos ver que están divididas por las prácticas generales, pero cambian dependiendo de lo que se necesite en cada nivel. Vamos a hacer un zoom in exclusivamente a las prácticas de nivel 2 a visualizar. Manuel, ¿tengo que aplicar todas las prácticas? No es necesario.
aplica las prácticas que a ti, a tu equipo, a tu organización le convengan, las que le sean útiles. Cada una de estas prácticas requiere su propio esfuerzo, requiere su propia implementación y puede moverle el tapete a tu equipo. Así que va a tener un tiempo de incorporación y con un trabajo de seguimiento, estas prácticas a su vez, pues se van implementando. Vean cómo estas son diferentes prácticas que podemos ir incorporando y nos vamos a enfocar en esta. Visualizar elementos de trabajo bloqueados, defectos o retrabajo. ¿Y eso cómo se ve? Se ve así. Vemos los elementos con un bloqueo de que este elemento no puede avanzar. Ya incluso estamos manteniendo avatares y ya tenemos todos los elementos marcados. Y así como manejamos estas prácticas, el Kanban Maturity Model tiene más de 150 prácticas divididos en 7 niveles de madurez organizacional. Entonces, este Kanban Maturity Model se vuelve esa guía de implementación. ¿Qué prácticas puedo implementar? ¿Cómo voy a llegar más allá? ¿Cómo voy hacia dónde tengo que ir y qué es lo que tengo que hacer? El propio Kanban Maturity Model nos dice qué prácticas podemos incorporar, para cuáles estamos listos o para cuáles vamos a dar el siguiente paso. Y eso justamente es lo que conocemos en el curso de Kanban System Design. Conocemos justamente el método el método static para construir nuestro tablero y asimismo implementar y conocer el nivel de prácticas que podemos implementar. Normalmente, cuando nos acercamos con una organización que ya maneja Scrum o ya tiene dominado Scrum, prácticamente es nivel 1, las prácticas de nivel 1 que puedan existir ahí. Sin embargo, ¿qué se nos empiezan a acercar para introducir Kanban? Que ya se les queda insuficiente Scrum, que ya quieren avanzar, pero no saben por dónde. Y ahí es donde usamos el Kanban Maturity Model para conocer hacia dónde podemos crecer. Listo, equipo. Tenemos una dinámica. Manuel, Adelante. sí, me gustaría nada más comentar con respecto al modelo de madurez, complementar un concepto. Si bien, como bien se comentó, el enfoque a nivel de madurez 1 es un equipo, eso significa que hay prácticas que pueden aplicar a un equipo. Pero la realidad es que el modelo de madurez de Kanban está diseñado para que manejes prácticas en múltiples equipos. Y eso sucede precisamente cuando vemos los equipos que tenemos en la parte de diseño, en la parte UX, en la parte de desarrollo, en la parte de testing, en la parte de puesta en operación o liberación, incluso los equipos que hacen las campañas como resultado del desarrollo que se hizo. Y hablamos de un proceso que en Kanban llamamos end-to-end, o bueno, si lo quieres ver de otra manera, de principio a fin. Entonces, no solo estamos hablando de potencializar al equipo, sino el crecimiento hacia múltiples equipos. Y para esto hay técnicas, herramientas que tú puedes incorporar para que precisamente mejores la gestión de múltiples, incluso múltiples equipos. Eso es lo que se busca en la incorporación de Kanban a las prácticas precisamente que tienes en Scrum. Por otro lado, hay frameworks de escalación como son SAFe, que trata de manejar múltiples equipos, y las prácticas que tiene SAFe incorporadas son prácticas Kanban. Lo puedes ver en el modelo que tiene SAFe, en la página de SAFe, que claramente está ahí el mencionamiento de Kanban. Sin embargo, no es un curso de Kanban, es un curso de escalación de SAFe. Por lo tanto, si tú estás en entornos ágiles, es muy importante que no solo conozcas
tengas los conocimientos profundos de Scrum, sino también los conocimientos de Kanban para potencializar tus prácticas Scrum. Una de las grandes retos que mencionó Manuel es precisamente identificar que tenemos equipos dedicados. Eso es una regla de Scrum. Y equipos dedicados que solo se dedican a las historias de usuario que tienen que realizar. Nosotros hemos encontrado en la industria mexicana el 90, si no es que el 95% de las empresas que están implementando Scrum no tienen equipos dedicados. Tienen equipos que hacen desarrollo y además atienden desarrollos anteriores, resuelven los bugs que salieron de las últimas liberaciones de otro proyecto, están también haciendo cosas de soporte y bueno, podemos comentarles cantidad de historias que tenemos y que después la pregunta es ¿por qué no funciona correctamente Scrum? Y la respuesta tiene que ver con la necesidad organizacional, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, lo que hacemos es, en lugar de ir en contra de la estructura organizacional o ir en contra de las políticas organizacionales, complementamos prácticas precisamente que nos pueden ayudar a mejorar nuestros Scrums. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, Manuel comenta, y eso es un tema más que nada, un tema de tiempos, ¿no? La idea aquí es comentar por qué razón podríamos incluir estas prácticas Kanban a los equipos. Y obviamente para que tú puedas hacerlo, te recomendamos conocer las prácticas correctas, ¿de acuerdo? La referencia podría ser que tú puedas revisar a profundidad el libro de Kanban Maturity Model, más los N libros que ha surgido de Kanban en Kanban University, porque si no, corres el riesgo de que a lo mejor tú lees una práctica y le das tú tu interpretación. Y entonces de pronto cuando lo quieren implementar, pues sucede que creamos una idea que a lo mejor no es la correcta. Entonces, he ahí la importancia de buscar tener el conocimiento, pues obviamente de las fuentes que han probado que esto funciona, y esa es la invitación para complementar tu conocimiento en la agilidad. Gracias, Manuel. Adelante. Creo que tenemos unas preguntas. No sé si quieres que vayamos a las preguntas primero o vamos de una vez a la participación de lo que tenemos. Podemos ir a la participación y en lo que se hace, responder a unas preguntas. Bien, en esta dinámica, no, el QR te lleva a la página de Innovatium, en el Facebook de Innovatium. Coméntanos qué fue lo que más te interesó de nuestro webinar y puedes tener la oportunidad de ganarte una beca en Kanban, ¿sale? En el siguiente, en Kanban System Design. Bien, aquí tenemos una pregunta que dice, entonces, para un área de seguridad, ¿es más recomendable usar Kanban o Scrum o una mezcla de ambos? Scrum es muy útil sobre todo para desarrollos y se ha visto muy potencializado por desarrollos de software donde tienes que entregar productos porque tu equipo tiene que estar dedicado. Normalmente las áreas de seguridad atienden solicitudes y solicitudes es el punto fuerte de Kanban, los servicios. Porque, por ejemplo, las solicitudes de un área de seguridad no las puedes limitar a un sprint, o no deberías limitarlas a un sprint, o no deberías esperar a que haya un corte semanal o quincenal para hablar de los resultados que tuvimos en seguridad. Por eso las prácticas de Kanban son en bajo demanda, que podemos hacer una revisión de cómo es el flujo, las solicitudes que nos han llevado, oye, estamos detectando algo raro, hemos tenido un alto nivel de incidencias de personas no autorizadas, ¿qué está pasando? Y nos empezamos y vemos lo que está pasando en ese momento.
Tenemos un comentario de David Miranda que dice, los desarrolladores les gusta utilizar más Kanban, sin embargo no lo utilizan correctamente, solo como un tablero, pero les funciona. Es correcto, David. Normalmente Kanban se visualiza exclusivamente como si fuera un tablero para el seguimiento. Sin embargo, como ya vimos con las prácticas, va más allá. Y justamente la idea del tablero originalmente pues fue una práctica que tomaron los de Scrum de Kanban. Sin embargo, pues va más allá porque todas las prácticas de visualizar, de gestionar tu flujo, de limitar el trabajo en progreso, y eso es algo, fíjate que qué bueno que me lo mencionas y que vemos cómo crece en los niveles de madurez. A nivel 1, como equipo, muchas veces nos quedamos con las de por hacer en progreso y terminado, pero ya a nivel 2 ya tenemos nuestro flujo, es decir, lo que nuestro equipo tiene que hacer para generar valor desglosado en nuestro tablero Kanban. Y además ahí agregamos nuestro límite del trabajo en progreso para manejar nuestros temas de capacidad. Otra pregunta, ¿cuándo? Creo que esa pregunta es para Rafa, pero creo que la respuesta es positiva, ¿verdad, Rafa? Correcto, Si chicos. esta plática aplica para acumular PDUs. Es correcto. Al finalizar, les llegará una encuesta de satisfacción donde en el momento en el que la respondan, les llega el link a este webinar más su certificado de PDU. Bien, Gracias, Rafa. gracias, Rafa. Por nada, chicos. La siguiente pregunta, cuando una implementación afecta a toda la productividad de una empresa, ¿es mejor usar Kanban o Safe? Si quieres esa la contesto y la complementas, ¿te parece? Sí, adelante. Mira, tiene que ver con presupuesto. SAFe es un marco operativo que requiere muchos roles y por lo tanto tienes que tener roles para todo el proceso, todo más bien, toda la implementación que tiene SAFe y el entrenamiento para que todos conozcan su función en la operación de SAFe, dado que SAFe tiene muchas reglas. Es como decimos, es un marco de operación que se incrusta en las empresas, ¿no? Y que funciona. De hecho, lo hemos implementado y funciona bien. Sin embargo, como te dije, adentro, por ejemplo, todo el portafolio, mismo SAFe dice, es un portafolio de Kanban. Portafolio Kanban está muy bien identificado y utilizado en el nivel de SAFe. Claro. Y también lo utilizamos en la parte del upstream para la parte de la definición de las próximas features que se van a hacer. Entonces, Kanban está incluido en la parte de SAFe, ¿sí? Y otra cosa, cuando tú implementas SAFe, es solamente para la parte de desarrollar los famosos flujos de valor a través de equipos muy grandes llamados trenes, que precisamente lo que hacen es buscar un desarrollo colectivo de manera más rápida. Entonces, te diría, cualquiera de los dos puede funcionar, va a depender de la capacidad, por un lado, financiera de la empresa y también del mindset que puedan adoptar. Kanban tiende a ser, como bien se dijo, un enfoque totalmente lean, un enfoque mucho hacia la entrega más rápida, eliminando aquellos tiempos de espera, por ejemplo, y generando el valor en la colaboración a partir de la misma práctica del uso de los mismos tableros y de las prácticas existentes. Entonces, creo que hay muchas condiciones para decir que es mejor, ¿no? Creo que tiene que ver con la cultura, enfocada a la agilidad, el presupuesto que puedes tener. O sea, creo que hay varios elementos y no solamente la parte de los marcos de trabajo. Sí, ahí algo complementando, a Safe les encanta a las organizaciones porque es muy directo lo que se tiene que hacer. Sin embargo, pues eso es muy costoso. Muchas organizaciones es muy costoso porque Safe está pensado para
gestionar incluso hasta miles de personas en una organización hacia todo el mundo. Listo. Pareciera que ya no tenemos más preguntas. Parece que no, pero a ver si apareciera ahorita alguna más. No, parece que no. Pareciera que no. Adelante, adelante, Rafa. Dejamos una encuesta mientras Rafa nos ayuda con unos avisos. Pues en realidad, Manuel, José Antonio, compartirles, muy interesante el tema que han presentado hoy, el ejemplo que eligieron de Posit Science, como le dieron la bienvenida a la entropía, el caos se vio ahí presente, ¿no? Todo lo planeado empieza a verse interrumpido abruptamente por lo urgente, y eso urgente se ve interrumpido por lo más urgente, ¿no? Entonces, se visualiza un ambiente, como bien lo explicabas, Manuel, complejo, lleno de urgencia, ¿no? Dejas de planear y empiezas a trabajar con lo que te llega. Entonces, se agregan nuevas políticas, tomando las preexistentes de Scrum, que ahí nos decías el definition of done, el definition of ready, y limitando el trabajo en progreso, ¿no? Me pareció muy, muy interesante, sobre todo el ejemplo que tomaron. ¿Y cómo van con la encuesta, chicos? Vamos bastante bien, Rafa. Tenemos por ahora 28 respuestas. Les agradeceríamos si nos ayudan a contestarla. Voy a mandar ahorita en el chat de todas maneras la liga también de la encuesta de calidad, que les agradecemos también si nos ayudan a contestar. Son un par de preguntas nada más. Buenísimo. Y entonces, José Antonio, Manuel, ¿hay algún descuento ahí para los chicos que son miembros del capítulo? Por supuesto que sí, Rafa, ya sabes que en esta parte hay un compromiso con el capítulo y con todos los miembros. Efectivamente, la idea es que por ahí nos pongan ahí la información. Por ahí, Ceci, si quieres comentar cómo consiste o alguna información adicional. Pero sí Solo tenemos una oferta específicamente para este segmento que ya conocen algo de Scrum, ya saben algo de Scrum, y lo que queremos ahora es pasar al siguiente nivel. Entonces, creemos que este siguiente curso tiene que ver con dar más valor a lo que ya sabes. Adelante, Ceci. Gracias. Solo comentar, como bien Manuel lo decía, es una dinámica que estamos haciendo para generar una beca para todos aquellos que quieran tomar la certificación. Tenemos una preguntita, perdón. ¿Pueden enviar la liga de la encuesta, por favor? Sí, claro, ya está en el chat. La vuelvo a mandar. Y bueno, nos ayudaría mucho que nos ayuden a contestar la encuesta. Las personas que la contesten y sigan algunos pasos que están ahí. De hecho, tenemos en nuestra página de Facebook una publicación anclada donde nos gustaría que nos platiquen qué es lo que más les ha gustado del webinar, perdón, y bueno, nosotros estaremos contactando con ustedes para comentarles de la beca, ¿no? Excelente, Ceci, gracias. Pues bien, Rafa, si no hay, no sé si hay alguna otra cosa que podamos compartir, pues Sí, por supuesto. De parte del capítulo México, Manuel, el Project Management Institute te entrega este reconocimiento por tu valiosa contribución a la comunidad de dirección de proyectos al impartir la conferencia Scrum más Kanban igual a Sinergia. Lo firma nuestra presidenta María Padilla el día de hoy, 23 de febrero. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Veo que ya no hay más preguntas. Chicos, los invitamos a seguir atentos a las redes sociales para estar atentos a los nuevos eventos. José Antonio, Manuel, muchas gracias por su atención y nos vemos en los siguientes. Excelente muchas gracias tarde. a todos. Excelente Luego. noche. Excelente noche. Bye. Bye.